Entonces vamos a empezar. Le he llamado las fiestas solemnes. Dice, Dios quiso enseñar a su pueblo cómo adorarle. Pareciera algo sencillo, que tiene que ver con la alegría, la celebración, el descanso, cuando se habla de fiestas, ¿verdad? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te gustan las fiestas? ¿Verdad que parece extraño que Dios obligara a los israelitas a cumplir estrictamente los días de fiesta que indicó a Moisés, los cuales en este capítulo vamos a examinar? Había algo muy importante que tenía que aprender el pueblo hebreo y, por supuesto, nosotros también. Dios quiere enseñarnos a que Él es el único Dios, el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. En Egipto los hebreos eran un pueblo adorador, pero habían aprendido a adorar a muchos dioses. Es como en la actualidad. Quizás nos pongamos a adorar a un becerro, quizás no lo hagamos así, ¿no? Pero todo lo que estimamos por encima de Dios es idolatría. El fútbol, la música, la moda, la lista puede ser inmensa. La adoración del pueblo era un reconocimiento de su absoluta dependencia de Dios. La vida en el desierto no podía ser sin la fe del que todo lo provee. El alimento, el agua, la protección, el que protegía de todos los peligros del desierto. Como el hijo pródigo, creemos que podemos ser capaces de vivir unas vidas independientemente al Padre. Muchas de nuestras dificultades son desiertos que Dios pone para que lleguemos al entendimiento de nuestro estado de separación de nuestro Creador. Uno de los motivos por lo que instituyó Dios fiestas era para que su pueblo pudiera recordar las acciones, milagros y maravillas que había hecho por ellos. Pero el principal motivo era para mostrar y establecer a Cristo en sus corazones. En el capítulo 23 del Levítico es donde se recogen estas 7 fiestas que vamos a estudiar minuciosamente. El calendario judío, que aún en la actualidad siguen los religiosos de Israel, es distinto al que usamos nosotros, el gregoriano. Mientras que el gregoriano se rige por los ciclos solares, el judío se basa en los movimientos de la luna y del sol. Nuestro año actual es el 2022, ¿no? Comenzando el año 1 con el nacimiento de Jesús, y el judío es el año 5782. El primer año fue el de la salida de Egipto. Después del exilio de Babilonia en el siglo VI a.C., el calendario judío muestra los nombres babilónicos para los meses. Una vez que hemos entendido cómo es el calendario, comencemos con las primeras fiestas, la que le dio inicio al actual calendario judío, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es un recordatorio de lo que tuvo que hacer el pueblo hebreo en la última plaga estando en Egipto. Lo primero que indicó Dios es que este evento marcaría el comienzo de una nueva etapa en la forma de vivir de los hebreos. Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Se está refiriendo al mes Nisán. Las instrucciones eran que el día 10 de este mes tenían que tomar un cordero sin defecto de un año, podía ser de oveja o de cabra. El día 14, el día de la fiesta, lo debían inmolar, es decir, sacrificar, presentándoselo a Dios. La manera de cocinarlo debía ser asado sin romper ningún hueso. El cordero debía estar totalmente entero y se debía comer todo, y si sobraba algo, había que quemarlo en el fuego. Se acompañaba a la carne pan sin levadura con hierbas amargas. En la noche de la primera Pascua debían tomar la sangre del animal sacrificado y ponerla en los postes y en el dintel de la casa
en el que lo habían de comer. De esta manera, el ángel de la muerte pasaría de largo sin matar a los primogénitos que en esta casa hubiera. Otra instrucción importante era que ningún extraño comerá de ella, ni el extranjero, ni el jornalero, ni el incircunciso. Quien sí podía comer eran los siervos comprados por dinero. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. En realidad la fiesta estaba mostrando la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Cristo es nuestra Pascua. Él mismo cambió esta ley instaurando el sacramento de la Santa Cena, la cual recuerda su muerte y resurrección hasta que Él venga. La palabra perpetuo, usada en el Antiguo Testamento, no significa necesariamente hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin de un periodo en particular. Si nos fijamos atentamente en cada uno de los detalles de las instrucciones y percibimos los símbolos que reflejan, veremos apuntando todo a Cristo. La fiesta señala un nuevo año, un nuevo comienzo. Segundo de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Cordero, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre, 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A los dos ladrones que crucificaron junto a Jesús le rompieron las piernas, pero a él no. Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será clavado hueso suyo. El comer el pan sin levadura representaba comer del pan incorruptible y sin impurezas. En otras palabras, está comiendo el pan de vida. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las hierbas amargas servían para que Israel recordara la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Como la sangre del cordero usada en los postes y dinteles de la puerta evitó que el ángel de la muerte pasara de esa casa, la sangre que derramó Cristo en la cruz nos protege y nos libra de la muerte eterna. Nos saca de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Ahora somos comprados por Él para poder celebrar su resurrección. Cuando nos habla que los extraños no pueden comer la Pascua, se está refiriendo a los que no han entendido lo que Jesucristo hizo. Nadie que no esté vestido del traje de la justicia de Cristo puede entrar a las bodas del Cordero. La última cena descrita en los evangelios concluía un ciclo. Jesús dijo que esa cena sería la última en la que iba a tener entre nosotros. En Lucas 22, del 15 al 16 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se referiría a la mencionada por Juan. En Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando Pablo se refiere a que seamos esos panes sin levadura, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, dice así, en 1 Corintios 5:7, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La fiesta de los panes sin levadura es la siguiente fiesta que vamos a ver. La fiesta de los panes sin levadura es la segunda fiesta. La Pascua comenzaba al final del día 14 y el principio del día 15, es decir, a las 0 horas,
ya que en la antigua cuenta hebrea del tiempo, el anochecer representaba el inicio del día, debía durar 7 días. La fiesta coincide con la siega y los panes que se realizaban con la cebada recogida, y como dice el nombre de la fiesta, no se debía utilizar levadura. La levadura en la Biblia es usada para mostrar el pecado, algo que en poca cantidad tiene el poder de contagiar a todo el mundo. Jesús les dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos, utilizando esta comparación para referirse a la doctrina de ellos. La levadura, aunque aumenta el volumen de la masa, también acelera el proceso de descomposición. El término oculto en la masa también puede significar el pecado que no es apreciable a simple vista, pero sí que ésta provocará que todo se descomponga y quede incorrupto. Por ello, la levadura simboliza la maldad oculta. Al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto, la levadura representa el carácter contaminante y corruptor del mal. Está claro que para las personas que salieron de Egipto fue un símbolo de cambio. El primer alimento que tomaron de la esclavitud era ese pan sin levadura. Al recordar año tras año la festividad, era una semana de reflexión. Servía para examinar el pecado que habitaba en medio de ellos. La orden no solo era no comer pan con levadura, sino que no debía haber levadura en las casas. De esta manera, Dios mostraba a su pueblo la necesidad de la santidad para la relación con un Dios santo. Está claro que si no es porque Jesucristo, lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, nuestra Pascua, el estar exentos de levadura hubiera sido imposible. Por esto, ahora los panes sin levadura representan a Cristo, el cual es nuestro pan que descendió del cielo, un pan sin pecado que no vio corrupción. El número 7 en la Biblia representa lo invisible, lo espiritual, lo perfecto y por tanto lo eterno. No es una fiesta que dure 7 días. Una vez que comemos la Pascua, podemos disfrutar del pan sin levadura que es Cristo para siempre. Es muy común en la actualidad hacer énfasis en la necesidad que tiene el creyente en esforzarse en estar en santidad. Al leer los textos del Antiguo Testamento, sacan la conclusión que todavía tenemos que examinarnos para encontrar nuestro pecado y sacarlo fuera de casa. Aquí valdrían las palabras de Jesús. No se puede meter vino nuevo en odres viejos o reconstruir un vestido viejo con una tela nueva. Hasta la muerte de Jesús vivíamos en el antiguo pacto, claramente constituido para mostrar nuestra incapacidad de conseguir una restauración con Dios con nuestras propias fuerzas. Después del sacrificio del Cordero de Dios, entramos en un nuevo pacto, donde no es nuestro esfuerzo, sino el de Cristo, el que nos acerca a Dios Padre. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El tercer día de la Pascua, al día siguiente de la fiesta de los panes y de levadura, se celebró la fiesta de las primicias. Esta fue una fiesta que Dios mandó celebrar cuando hubiesen entrado en la tierra prometida. El propósito de esta fiesta era para recordar a Israel que Dios era su fuente de prosperidad y bienestar. Era una fiesta para agradecer a Dios por el fruto de la cosecha. El mandato era entregar la primera gavilla, un conjunto de espigas agrupadas de cebada, como primicia a Dios. El sacerdote mecía la gavilla ante el Señor. En el contexto bíblico, primicia alude a lo primero de la siega o la cosecha, lo mejor, lo escogido, lo que es santificado o apartado exclusiva para ser ofrecido al Señor. También se aplica a las primeras crías del ganado. Pablo, refiriéndose a Cristo, dijo en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Juan lo menciona así en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lucas dice en el libro de Hechos 26:26 que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que Cristo resucitara el día de la fiesta de las primicias nos revela que es nuestra primicia, lo mejor, lo escogido, lo que es santificado y apartado en exclusiva para ofrecerse a Dios. 1 Corintios 15, 20, 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. A partir de la fiesta de las primicias se contaba 50 días para celebrar la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés cerraba el ciclo de las fiestas de la siega. La fiesta de las primicias era la recogida de la cebada y 50 días después se realizaba la fiesta de la siega del trigo. En esta ocasión, la ofrenda que se debía llevar al Señor eran 2 panes de trigos hechos con levadura. El pueblo judío utiliza este día como festividad de la entrega de la Torá. A los 50 días de salir de Egipto, Dios entregó la ley a su pueblo. Para el pueblo cristiano, Pentecostés es un día muy especial, ya que fue el día que se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo a los que creyeron en Jesús. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que la ofrenda sean panes mecidos representan a Cristo, quien entregó su cuerpo por nosotros, y que estén hechos con levadura representa al Espíritu Santo, quien es el que hace crecer el cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús lo explica así en una de las parábolas, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El pacto entre Dios e Israel comenzó el día de Pentecostés, al pie de Monte Sinaí, a las 7 semanas del milagro de la Pascua en Egipto. El día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo selló el nuevo pacto en la sangre de Jesús. La fiesta de las trompetas, que es la siguiente que vamos a ver, o día de la alarma, también el soplo del cuerno del carnero, da comienzo al grupo de fiestas de otoño. Esta en particular marca el año nuevo civil y su propósito era preparar al pueblo para acercarse a Dios en el día de la expiación, 10 días después. En este día se ofrecían sacrificios, holocaustos como aroma agradable al Señor. No se trataba de una ofrenda para limpiar el pecado, era para acercarse a Dios. Se realizaba una cena familiar y se tocaba la trompeta o el cuerno de carnero para llamar a reunión al pueblo. Podemos dividir las fiestas solemnes en 2 grupos: las de primavera, que anuncian la primera venida de Cristo, y las fiestas de otoño, anunciando la segunda venida de Jesucristo. En la actualidad, la fiesta de las trompetas es un recordatorio para la Iglesia del evento más importante en los eventos futuros, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Seguramente Pablo, al escribir este texto, se inspiró en Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. La trompeta también es un instrumento de aviso para que todo aquel que no está preparado para el día del juicio. En Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Como iglesia, estamos puestos para las buenas nuevas del Evangelio. Pero esto no es eterno, tiene un día límite. Lo que para algunos es el día más glorioso, para otros será el principio de una eternidad horrible. La fiesta de la expiación se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. Como la anterior, no se trabaja. Era de un día de reposo donde debía afligir sus almas. El sumo sacerdote hacía expiación por el pecado del santísimo lugar. En este día, todos los pecados que hubiera realizado el pueblo eran cubiertos por la sangre del sacrificio. Ya vimos cuando tratamos en el altar de bronce el proceso de esta ofrenda. Ahora tenemos que mirar su simbología hoy en día, o más bien, en el tiempo del juicio final, donde Cristo juzgará a todos. Aquellos que hayan sido lavados sus pecados con la sangre de Jesucristo quedarán libres, y los que la hayan rechazado pasarán a condenación eterna. ¿Por qué decimos que apuntan al futuro? Porque el sacrificio de Jesús no fue hecho para librarte ahora, sino para librarte del juicio final. En Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En 9:27-28, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel dejó de hacer sacrificio de expiación del pueblo. Todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿cómo pueden limpiar su pecado? Claramente, esa fiesta hoy en día no tiene fundamento, ya que Cristo no necesita volver a morir por el pecado del mundo. O lo aceptas o lo rechazas. Cinco días después de la fiesta de expiación, comenzaba la fiesta de los tabernáculos. Y digo comenzaba porque duraba 7 días. El primero y el último eran días de reposo para el Señor, enseñando que la primera ofrenda que podemos ofrecer al Señor es nuestro propio tiempo. Las ofrendas que se hacían ante Dios eran la de gratitud y adoración. Los frutos ya se habían recogido y el pueblo necesitaba agradecer la provisión de Dios. La tradición era realizarse cabañas con ramas a modo de habitación. Por eso es lo del nombre de tabernáculos. La fiesta se caracteriza con un tiempo de recogimiento y acción de gracias por la redención y provisión del Señor. En el desierto, Dios habitó en medio de su pueblo en el tabernáculo. En la actualidad, Dios mora en el creyente. Pero lo más importante es que en el futuro, todos juntos subiremos para morar en la ciudad de Jerusalén celestial. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El tiempo de los gentiles se termina. Todo aquel que haya entrado en el arca pasará a su reino.
pero los que hayan quedado fuera no tendrán otra oportunidad. Estando dentro del arca podemos entender el agradecimiento que se siente hacia nuestro Señor, el que entregó su vida, el que derramó hasta la última gota de su sangre para que de una forma totalmente gratuita pudiéramos entrar en el reino de Dios. Juan dejó reflejado lo que dijo Jesús en Juan 7, 37, 38. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que ha creído disfruta ya de esa corriente de agua viva a través del Espíritu Santo. Un agua para vida eterna. El que bebe no vuelve a tener sed. ¿No es esto una fiesta? Más que una fiesta, es el reposo, el descanso, la seguridad eterna. Felicidades si ya estáis disfrutándola. Y si no, ¿a qué esperas?